Los antimetabólicos son fármacos de quimioterapia que evitan la división de las células cuando se incorporan a esta, impidiendo el crecimiento de los tumores al perder la célula la capacidad de dividirse. Los antimetabólicos son específicos del ciclo celular, atacan las células en fases muy específicas de este. Es por ello que se clasifican de acuerdo a las sustancias con que interfieren. Tenemos antagonistas de ácido fólico, antagonistas de la primidina, antagonistas de las puridinas e inhibidores de la adenosina deaminasa. Farmacocinética de los antimetabólicos. Su absorción se puede dar por vía oral, parenteral y intratecal. A dosis baja la absorción es de un 90%, mientras que a dosis alta es menor del 10 al 20%. El fármaco además puede ser inactivado parcialmente en el intestino delgado o en el hígado. Su distribución puede ser temprana de 2 a 3 horas y tardía que es mayor a 10 horas. La eliminación se da principalmente por vía renal en 24 horas. No obstante, esto dependerá de la dosificación y la vía de administración. Es excretado a través de la orina entre un 80 o 90%, por una secreción tubular activa y una filtración glomerular. Por vía enterohepática tardará alrededor de 7 horas, mientras que la vía de excreción biliar es limitada a un 10% o menos. Este fármaco se sustenta en la construcción de la cadena de ADN durante la síntesis. Por tanto, su actividad es mayor en la fase S del ciclo. De forma generalizada, podemos decir que se produce un daño indirecto al ADN, ocurre una síntesis del mismo y se producen ciertas alteraciones enzimáticas durante el proceso. Los fármacos antimetabólicos están indicados en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, linfoma NH, linfoma primario del sistema nervioso central, afección del sistema nervioso central por leucemia aguda, leucemia amiloide y linfoide aguda, cáncer hematológico y no hematológico, carcinomas y lectomeningea. Entre sus efectos colaterales y secundarios encontramos la toxicidad hematológica y gastrointestinal, la mucositis, la neurotoxicidad, la conjuntivitis, el síndrome de ARA-C, la crisis convulsiva, la edema agudo de pulmón, la fotosensibilización, la descamación e hiperpigmentación. Cabe destacar que estos fármacos están contraindicados durante el embarazo. Recomienda la administración de vacunas vivas atenuadas ni corticoides a pacientes que están en tratamiento debido al aumento de riesgo de infección. Debido al metabolismo intracelular similar, pueden producirse resistencias cruzadas con otros análogos nucleósidos. Y por último, no se recomienda su concomitante con otros inhibidores de la recapacitación adenosina. La administración son la intravenosa, la intramuscular y la intratecal. A dosis bajas se absorbe en el tubo digestivo, pero a dosis altas la absorción es incompleta por saturación del transporte. Es por ello que se utiliza la vía intravenosa en estos casos. Su dosificación. La dosis baja es de 10 a 50 miligramos, mientras que la dosis moderada va de 100 a 500 miligramos, la dosis alta de 1 a 2 gramos y la intratecal va de 10 a 15 miligramos. Se debe diluir la dosis necesariamente en suero fisiológico al 0,9% en 500 mililitros. No se recomienda dextrosa al 5% como diluyente, ya que incrementa su degradación. Fármacos que interaccionan en el ADN. Los medicamentos de quimioterapia pueden agruparse de acuerdo con la forma en que funcionan, su estructura química y las interacciones que tengan con otros medicamentos. Algunos medicamentos funcionan en más de una forma y pueden pertenecer a más de un grupo. Saber cómo funciona un medicamento es importante para predecir sus efectos secundarios. Esto ayuda a los doctores a decidir cuáles medicamentos pueden funcionar bien en combinación. Si se va a usar más de un medicamento, esta información también les ayuda a planear exactamente cuándo se debe administrar cada medicamento. El orden y la frecuencia importan. Vamos con agentes alquilantes. Los agentes alquilantes impiden la reproducción de las células, es decir, hacer copias de ellas mismas al dañar su ADN. Estos medicamentos ejercen su acción en todas las fases del ciclo celular y se usan para tratar muchas clases diferentes de cánceres. Debido a que estos medicamentos dañan el ADN, pueden afectar las células de la médula ósea que forman nuevas células sanguíneas. Rara vez esto podría ocasionar leucemia,
El riesgo de leucemia debido a los agentes alquilantes depende de la dosis, por lo que el riesgo es menor con dosis más bajas, pero aumenta cuando se incrementa la cantidad total del medicamento. El riesgo de leucemia después de la administración de agentes alquilantes es mayor aproximadamente 5 a 10 años después del tratamiento. Algunos ejemplos de agentes alquilantes son los siguientes mostrados en pantalla. Nitrosoureas. Las nitrosoureas son un grupo de agentes alquilantes que tienen una acción especial. Los otros agentes alquilantes mencionados anteriormente no pueden llegar al cerebro, pero las nitrosoureas pueden hacerlo. Pueden entrar en el cerebro porque son capaces de cruzar a través de la zona conocida como barrera hematoencefálica, un área especial que evita que la mayoría de los medicamentos alcancen el cerebro. Esta acción hace que estos medicamentos sean útiles en el tratamiento de ciertos tipos de tumor cerebral. Algunos ejemplos de nitrosourea son los siguientes mostrados en pantalla. Antimetabolitos. Los antimetabolitos interfieren con el ADN y el ARN, sustituyendo los elementos fundamentales para formar estas moléculas. Cuando esto sucede, el ADN no puede hacer copias de sí mismo y la célula no puede reproducirse. Se usan comúnmente para tratar leucemias, cánceres de seno, de ovario, tracto intestinal, así como otros tipos de cáncer. Algunos ejemplos de antimetabolismo son los siguientes mostrados en pantalla. Antibióticos antitumorales. Estos medicamentos no son como los antibióticos que se usan para tratar infecciones. Ejercen su acción al cambiar el ADN dentro de las células cancerosas para impedir que crezcan y se multipliquen. Antraciclina. Antibióticos contra tumores cancerosos que interfieren con las enzimas involucradas en la replicación del ADN durante el ciclo celular. Estos se ligan con el ADN de modo que éste no pueda hacer copias de sí mismo y una célula no pueda reproducirse. Las enzimas son proteínas que generan, estimulan o aceleran la velocidad de reacciones químicas en la célula. Se usan ampliamente para tratar varios tipos de cáncer. Algunos ejemplos de antraciclinas son los siguientes mostrados en pantalla. Inhibidores de la topoisomerasa. Estos medicamentos también se llaman alcaloides de origen vegetal. Estos medicamentos interfieren con las enzimas llamadas topoisomerasas, que ayudan a separar las hebras de ADN para que se puedan copiar. Las enzimas son proteínas que causan reacciones químicas en las células vivientes. Los inhibidores de la topoisomerasa se usan para tratar ciertas leucemias, así como cáncer de pulmón, de ovario, gastrointestinales, colorectales y pancreáticos. Los inhibidores de la topoisomerasa se agrupan según el tipo de enzima que afectan. Algunos inhibidores de la topoisomerasa 1 son los siguientes mostrados en pantalla. Los inhibidores de la topoisomerasa 2 son los siguientes mostrados en pantalla. También se dice que los inhibidores de la topoisomerasa. Inhibidores de la mitosis. Los inhibidores de la mitosis también se llaman alcaloides de origen vegetal. Estos son compuestos derivados de productos naturales como las plantas. Ejercen su acción al detener la división celular para la formación de nuevas células, pero pueden dañar las células en todas las fases al evitar que las enzimas sinteticen las proteínas necesarias para la reproducción de la célula. Ejemplos de inhibidores de la mitosis incluyen los taxanos y los alcaloides de la vinca. Algunos taxanos son los siguientes mostrados en la pantalla. Algunos alcaloides de la vinca son los siguientes mostrados en pantalla. Se utilizan para tratar muchos tipos diferentes de cáncer como cáncer de seno, de pulmón, mielomas, linfomas y leucemia. Estos medicamentos pueden causar daño a los nervios, lo que puede limitar la cantidad que se puede administrar. Fármacos que unen a los microtúbulos. Los fármacos antimicrotúbulos se dividen clásicamente en dos grandes grupos. Los desestabilizadores de microtúbulos, que inhiben su polimerización, desestabilizándolos y disminuyendo su masa, que serían los taxanos y epitolones. Y los estabilizadores de microtúbulos, que estos eliminan la inestabilidad dinámica, estabilizando y aumentando la masa del microtúbulo, que son los alcaloides de la vinca y colchicina. Estos medicamentos se unen a las proteínas microtubulares e inhiben el ensamblaje de los microtúbulos, que vendría siendo la fase M del ciclo celular.
produciendo la disolución del uso mitótico. Los taxanos pertenecen a este grupo. No solo realizan esta acción, sino que también favorecen el ensamblaje de microtúbulos y la resistencia a la despolimerización, resultando microtúbulos no funcionantes. El paclitaxel, sus indicaciones son para el cáncer de ovario, el cáncer de mama, carcinoma microcítico y no microcítico de pulmón, el cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, sarcoma de Kaposi, asociado, que está asociado al SIDA, adenocarcinoma de endometrio, cáncer colorectal, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, carcinoma de hígado, carcinoma urotelial, sarcoma de tejidos blandos, osteosarcoma, melanoma, mieloma múltiple, mesostiloma maligno, tumores cerebrales como oligodendrogloma y glioma maligno. Su dosificación es 135 a 175 miligramos cada semana, 3 veces a la semana. Sus efectos secundarios es que la toxicidad limitante de las dosis es la mielosupresión, sobre todo neutropenia, reacciones de hipersensibilidad, neuropatías periféricas como disestesias, parestesias. Y en cuanto al docetaxel, sus indicaciones son para el cáncer de mama, que está localmente avanzado, y enfermedades metastásicas, cáncer también de pulmón no microcítico localmente avanzado y enfermedades metastásicas, carcinoma de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer gástrico, de vejiga y de ovarios. Su dosificación es de 60 a 100 miligramos durante una hora cada 3 semanas, y también puede estar durante 6 semanas, un ciclo también de 8 semanas. Este es para pautas de menor toxicidad. Los efectos secundarios de este es toxicidad limitante de dosis, que sería la mielosupresión, y la hipersensibilidad, que es el síndrome de retención de líquidos u otras toxicidades. En cuanto a los glucocorticoides, la prednisona, la dexametasona y la metilprednisolona solumedrol se utilizan como terapia coadyuvante, ya que modulan el metabolismo intermediario y poseen efecto antiinflamatorio. También modulan las respuestas inmunes e inflamatorias cuando se administran. Los glucocorticoides libres cruzan fácilmente la membrana de las células y se unen a los receptores citoplasmáticos específicos, induciendo una serie de respuestas que modifican la transcripción y por lo tanto la síntesis de proteínas. Estas respuestas son la inhibición de la filtración leucocitaria en el lugar de la inflamación, la interferencia con los mediadores de la inflamación y la supresión de las respuestas inmunológicas. En cuanto a los glucocorticoides, la prednisona, la dexametasona y la metilprednisolona solumedrol se utilizan como terapia coadyuvante, ya que modulan el metabolismo intermediario y poseen efecto antiinflamatorio. También modulan las respuestas inmunes e inflamatorias cuando se administran. Los glucocorticoides libres cruzan fácilmente la membrana de las células y se unen a los receptores citoplasmáticos específicos, induciendo una serie de respuestas que modifican la transcripción y por lo tanto la síntesis de proteínas. Estas respuestas son la inhibición de la filtración leucocitaria en el lugar de la inflamación, la interferencia con los mediadores de la inflamación y la supresión de las respuestas inmunológicas. Cuando la administración, la dexametasona se puede administrar por vía oral, intramuscular y endovenosa. Dura 24 horas diluida, es compatible con el suero fisiológico al 0,9% y con la glucosa al 5%. 8 miligramos se diluyen en 20 cc del solvente indicado. La prednisona se administra por vía oral y la metilprednisolona puede administrarse por vía intramuscular endovenosa, diluida dura 48 horas y es compatible con el suero fisiológico o la dextrosa al 5%.
En cuanto a las interacciones, los corticoides reducen el metabolismo del antiparasitario, favoreciendo su toxicidad gastrointestinal y hepática. Los andrógenos disminuyen la síntesis hepática, lo que conduce a un aumento de la fracción libre y posibilidad de mayores efectos adversos. Los antiácidos que contienen aluminio, colestiramina, fibras laxantes o salvados reducen la absorción de los corticoides. Para evitar este efecto, se debe separar la ingesta de estas sustancias por 2 horas. Los azoles antifúngicos, los macrólidos y los inhibidores de la proteasa son potentes inhibidores del citocromo P450 y aumentan los niveles plasmáticos de glucocorticoides, propiciando efectos adversos. Los barbitúricos, las carbamazepinas, la hierba de San Juan y la rifampicina reducen los efectos de los glucocorticosteroides. Los estrógenos aumentan la síntesis hepática, lo que produce la disminución de la fracción libre, un hecho sin importancia clínica. En cuanto a la farmacocinética, su biodisponibilidad es del 80%. Los alimentos retrasan la absorción pero no la reducen. Su volumen aparente de distribución es de 1,2 a 1,5 litros por kilo, siendo distribuida ampliamente por todo el organismo. Esta se difunde a través de la barrera placentaria y lactosanguínea. El grado de unión de proteínas plasmáticas es del 62%, se une a la albúmina pero no a la transportina. La semivida de eliminación es de 1,8 a 3,5 horas y la semivida biológica es de 36 a 54 horas. En cuanto a los antiandrógenos, la flutamida y la cipoterona bloquean los receptores androgénicos y se emplean en el tratamiento del cáncer de próstata. Estos se administran por vía oral. En cuanto a la farmacocinética, tras la administración oral, se absorben rápida y completamente y se metaboliza casi por completo. Aproximadamente el 45% de la dosis administrada se excreta en la orina y el 2% en las heces durante los primeros 2 días. La excreción y el metabolismo se completan esencialmente en el plazo de 2 días. En cuanto a la farmacocinética, tras la administración oral, se absorben rápida y completamente y se metaboliza casi por completo. Aproximadamente el 45% de la dosis administrada se excreta en la orina y el 2% en las heces durante los primeros 2 días. La excreción y el metabolismo se completan esencialmente en el plazo de 2 días. En cuanto a los efectos secundarios, encontramos la fatiga, el cansancio, la disminución de la libido y la mastalgia. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes. En cuanto a las interacciones, el paciente en tratamiento con anticoagulantes orales, por ejemplo como la warfarina, se ha evidenciado que aumentan los tiempos de protombina. Tras el inicio del tratamiento con estos fármacos, el aumento de las concentraciones plasmáticas de la teofilina también se ha observado en los estudios. El tamoxifeno y el toremifeno bloquean la unión de estrógenos a los receptores específicos que se encuentran en algunas células cancerosas. El megestrol acetato suprime la síntesis adrenal de esteroides y disminuye las concentraciones de estrógenos. En cuanto a la farmacocinética, estos fármacos se absorben fácilmente por el tracto digestivo cuando se administran por vía oral. Tras una dosis oral única, los niveles plasmáticos máximos alcanzan aproximadamente entre las 4 y 7 horas después de la administración. El aclaramiento plasmático parece ser bifásico y la semivida biológica puede ser de hasta 7 días. La excreción del fármaco y sus metabolitos se realiza especialmente por la bilis del intestino, con circulación enterohepática y también un pequeño porcentaje de por vía renal. La unión de proteínas plasmáticas es aproximadamente de un 99%. En cuanto a los efectos secundarios, encontramos sofoco, osteoporosis, atrofia de los senos, sequedad vaginal y atrofia vaginal. Además de esto, pueden causar depresión y reducción de la libido. En cuanto a las contraindicaciones, está contraindicado en casos de embarazo, ya que existe informes sobre abortos espontáneos o defectos de nacimiento. Y también está contraindicado en casos de hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes incluidos. En cuanto a la administración, el fulvestrant se administra por vía intramuscular una vez al mes. Viene en una jeringa precargada y contiene 250 miligramos de fulvestrant en 5 ml de solución. El tamoxifeno, el toremifeno y el megestrol acetato vienen comprimidos y se administra por vía oral. Las interleucinas, donde encontramos a la aldesleucina, que promueve la diferenciación y proliferación de linfocitos T, citotóxicos B, NK y linfocitos. Esta se emplea para tratar el cáncer avanzado de riñón y el melanoma metastásico. Las interleucinas, donde encontramos a la aldesleucina, que promueve la diferenciación y proliferación de linfocitos T, citotóxicos B, NK y linfocitos. Esta se emplea para tratar el cáncer avanzado de riñón y el melanoma metastásico. En cuanto a las interacciones farmacológicas, la administración simultánea de glucocorticoides podría disminuir
la actividad del fármaco, por lo tanto debe evitarse. Sin embargo, los pacientes que presenten signos o síntomas amenazantes para su vida podrían ser tratados con dexametasona hasta que la toxicidad baje a un nivel aceptable. En cuanto a la administración simultánea de medicamentos con efectos hepatotóxicos, nefrotóxicos, mielotóxicos o cardiotóxicos, podría aumentar la toxicidad del fármaco en estos sistemas. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos la hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes, pacientes en algunos órganos con metástasis, pacientes con algún historial significativo o evidencia actual de enfermedad cardíaca grave, pacientes con evidencias de infección que estén en terapia con antibióticos, pacientes con hipotensión, pacientes con disfunción grave o preexistente de un órgano principal, pacientes con metástasis en el sistema nervioso central o convulsiones, a excepción de estos pacientes que son tratados con éxito, que su TAC ha dado negativo. En pacientes con bilirrubina y creatinina sérica con rango fuera de lo normal, en pacientes con órganos halogénicos trasplantados, o en pacientes que probablemente necesiten corticoides, o en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes preexistentes. En cuanto a los efectos secundarios de la aldoleucina, podemos incluir síntomas similares a los de la influenza, como escalofríos, fiebre, cansancio y confusión. Algunas personas presentan náuseas, vómitos o diarrea. Muchas personas desarrollan presión arterial baja, que puede tratarse con otros medicamentos. Los efectos secundarios infrecuentes, pero potencialmente graves, incluyen latidos cardíacos anormales, dolor en el pecho y otros problemas cardíacos. En cuanto a la dilución de este fármaco, debe reconstituirse en agua estéril para inyectables y diluirse en dextrosa al 5%. En cuanto al mecanismo de acción, los interferones alfa presentan una acción antiproliferativa que modulan la expresión de antígenos tumorales e intensifican la función de las células inmunológicas e inducen la diferenciación de la célula tumoral. Están indicados en casos de leucemia de células peludas, leucemia mieloide crónica, linfoma folicular no Hodgkin, linfoma cutáneo de células T, cáncer de riñón, melanoma y sarcoma de Kaposi. En cuanto a la farmacocinética del interferón alfa, tras la dosis única intramuscular en pacientes con cáncer diseminado, es similar a la observada en voluntarios sanos. La dosis única de hasta 198 millones de unidades internacionales produjeron un aumento en las concentraciones séricas proporcionales a las dosis. En tratamientos crónicos de hasta 28 días no se han comprobado variaciones en la distribución ni en la eliminación del fármaco, con ninguna de las pautas siguientes: de 0,5 a 36 millones de unidades internacionales 2 veces al día, de 1 a 54 millones de unidades internacionales 1 vez al día y de 1 a 36 millones de unidades internacionales 3 veces a la semana. Esta se elimina principalmente por vía renal y la excreción biliar y el metabolismo hepático se consideran vías secundarias de eliminación. En efectos secundarios podemos encontrar síntomas similares a los de la gripe, como escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, pérdida del apetito, náuseas o vómitos. También un recuento bajo en el nivel de glóbulos blancos que incrementa el riesgo de infecciones. También podemos encontrar erupciones en la piel y cabello demasiado fino o debilitado. En cuanto a la interacción farmacológica, dado que los interferones alfa alteran el metabolismo celular, existe la posibilidad de que éste modifique la actividad de otro fármaco. Por ejemplo, puede reducir el aclaramiento de la teofilina y también puede afectar las funciones del sistema nervioso central, por lo que es posible una interacción si se administra simultáneamente psicofármacos. Y como consecuencia pueden potenciar los efectos neurotóxicos, hematotóxicos o cardiotóxicos de otros medicamentos que sean administrados previa o simultáneamente a este fármaco y que tengan este efecto. Dentro de sus contraindicaciones tenemos que no se debe administrar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos del fármaco, si tiene historia de enfermedad cardíaca preexistente, si tiene disfunción renal o hepática graves, incluida la metástasis, si tiene epilepsia o afectación de la función del sistema nervioso central, si tiene algún tipo de hepatitis crónica o autoinmune, si tiene alguna enfermedad tiroidea preexistente, a menos que pueda controlarse con un tratamiento convencional.
presentación de interferón alfa 2 es como un polvo en un frasco para mezclarlo con líquido y como solución para inyectar, ya sea por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía intravenosa o intralesional, o sea, directamente en la lesión. Ella es compatible con agua estéril para inyectables y solución fisiológica. Los anticuerpos monoclonales, que entre ellos encontramos al alemtuzumab, al setoxizumab, gentoxumab, rituximab y el trastuzumab. En cuanto a su mecanismo de acción, son fármacos mucho más selectivos que la quimioterapia convencional, ya que actúan sobre determinados receptores o marcadores celulares. En el caso del bevacizumab, que actúa como antiogénico, y el ibrutumab, que se asocia al litio, que es un radioisótopo, favoreciendo la formación de radicales libres y la muerte celular. En cuanto a la farmacocinética, la mayoría de los anticuerpos monoclonales se administran por vía intravenosa. Aquellos que se utilizan por vía intramuscular y o subcutánea presentan una velocidad de absorción lenta comparada frente a los medicamentos de síntesis química o frente a medicamentos biológicos de menor complejidad estructural. Además, la fracción absorbida suele ser baja a intermedia en comparación con la síntesis química debido a la proteólisis que ocurre en el líquido intersticial del sistema linfático. Los anticuerpos monoclonales administrados por estas vías alcanzan la concentración máxima en un plazo que puede variar de 5 a 20 días. La vida media de eliminación suele ser prolongada, lo cual permite un efecto duradero, una frecuencia de administración baja y también aumenta el tiempo en el cual el paciente es susceptible a presentar efectos adversos. Debido a su elevado peso molecular, no son excretados en la orina ni metabolizados a nivel hepático por el sistema microsomal hepático. Los mecanismos de eliminación de los anticuerpos monoclonales no han sido claramente establecidos y la misma se produciría en distintos sitios del organismo, hígado o el sistema. En cuanto a la administración, deben administrarse por vía endovenosa, ya que su presentación consiste en soluciones listas para administrarse, de 20 o 100 ml. Son compatibles con solución fisiológica al 0,9% y destroza al 5%. Dentro de los efectos adversos podemos encontrar reacciones de hipersensibilidad, que algunos requieren como premedicación paracetamol y antihistamínico, fiebre, urticaria, cefaleas, hipotensión, habitualmente asociada a la rápida velocidad de infusión, náuseas, vómitos, diarrea, cardiotoxicidad y mielosupresión leve. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, tenemos que el alemtuzumab se utiliza en la leucemia linfocítica crónica, el cetoxizumab y el bevacizumab en el cáncer colorectal y el gentoxumab en la leucemia amiloide aguda refractaria. El trastuzumab se utiliza en el cáncer de mama y el rituximab y ibrutinib En cuanto a las contraindicaciones, tenemos hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes incluidos en la sección, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, pacientes con infección activa grave hasta su completa resolución, pacientes con hipertensión no controlada, pacientes con antecedentes de disección arterial cérvico-cefálica, pacientes con antecedentes de ictus, pacientes con antecedentes de angina de pecho o infarto del miocardio, pacientes con coagulopatías conocidas en tratamientos con antiagregantes o anticoagulantes, pacientes con otras enfermedades autoinmunes. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas de los anticuerpos monoclonales, no se producen por los clásicos mecanismos descritos de inducción e inhibición de los sistemas enzimáticos hepáticos. Sin embargo, puede resultar un efecto sobre la actividad de los sistemas microsomales a través de la disminución de distintos mediadores inflamatorios. El uso del bacillizumab se asoció con una disminución en los niveles de ciclosporina, lo cual sería secundario a una disminución en la actividad. Los neoplásticos son sustancias que impiden el desarrollo del crecimiento o proliferación de los tumores malignos, de las células tumorales malignas. Estas sustancias pueden ser de origen natural, sintético o semisintético, por lo que sus principales efectos adversos son toxicológicos, como la mielosupresión, alopecia o elevación transitoria de enzimas hepáticas. No obstante, se debe recordar que estos fármacos no solo afectan a las células cancerígenas o malignas, sino también a las células normales del organismo, provocando alteraciones corneales, cardiotoxia, heparoxemia, neurotoxia y hemorragias. El proceso de preparación de estos fármacos se realiza generalmente en los servicios de farmacia de los hospitales, por lo que se tiene absoluta precaución mediante su preparación. No obstante, existen riesgos. Las vías de exposición principales para estas sustancias son la inhalatoria y la dérmica, por los aerosoles y vapores generados a temperatura ambiente.
También pueden penetrar por vía parenteral cuando se producen pinchazos y cortes accidentalmente, y por vía oral, por ejemplo, por contacto con guantes contaminados. No obstante, este último es poco frecuente. Prevención de los riesgos por exposición a antineoplásicos. La manipulación de los medicamentos utilizados durante el tratamiento del cáncer representa un riesgo potencial para la salud de quienes se encargan de ello. La adaptación de un área de uso exclusivo para este objetivo y el uso de medidas de protección personal como el uso de guantes, batas, tapabocas y gafas reduce la posibilidad de que se presente en ellos efectos a corto o largo plazo de tipo citogenético, reproductivo o aquellos que bien podrían llamarse inespecíficos. Es imprescindible durante este proceso la utilización de una cámara de flujo de aire laminar vertical clase 2 tipo B o clase 3, ya que estas son las que mayor protección ofrece en cuanto a exposición se refiere. Este tipo de procedimiento se contraindica en mujeres embarazadas o que planeen estarlo, mujeres durante el puerperio y la lactancia, personas con antecedentes de abortos o malformaciones. Técnicas de preparación. Si el fármaco se presenta en ampolla, hay que asegurarse de que no quede líquido en la parte superior antes de abrir. Hay que rodear el cuello con una gasa estéril impregnada en alcohol para romperla. Abrir la ampolla en dirección contraria a usted. Controlar de que no caigan restos de cristal dentro. Elegir un tamaño de jeringa suficientemente grande para que el contenido de la ampolla no ocupe más de las 3/4 partes, evitando derrames accidentales. Eliminar las burbujas de aire de la jeringa colocando una gasa estéril alrededor de la aguja. Si el fármaco se presenta en frasco o ampolla, debemos limpiar la superficie del tapón con una toronda estéril húmeda con alcohol y dejar secar. Debemos también cargar la jeringa con el disolvente e introducir la aguja en ángulos de 45 grados con el bisel hacia arriba y una vez dentro, ubicarla en un ángulo de 90 grados. Luego procedemos a inyectar el disolvente y antes de retirar la aguja extraiga una porción de aire para evitar la proyección de aerosoles. Descargar el aire de la jeringa cubriendo la aguja con una gasa estéril durante la preparación. Nunca inyecte aire dentro del frasco. Esto evita crear presión positiva al interior del vial. Y luego descargamos la jeringa con el medicamento e introducir al suero correspondiente. Residuos citotóxicos son aquellos que por sus características y grado de contaminación química o biológica requieren un tratamiento específico y diferenciado de otros residuos como los humanos y los patológicos. Estos se consideran residuos peligrosos. Requieren también de medidas de prevención en su recolección, su almacenamiento, su transporte y tratamiento, dado que pueden generar un riesgo para la salud laboral y también la salud pública. Las pautas para el manejo interno. Se debe utilizar envases adecuados para el transporte y almacenamiento de los residuos. También se debe saber que son rígidos, fácilmente a la manipulación, pero son peligrosos, opacos, impermeables, resistentes a la carga, perforación y rotura, con cierres herméticos, sin posibilidad de una apertura una vez que ya estén cerrados. El contenedor nunca se llena más de 3/4 de su capacidad y son debidamente identificados con un rótulo que debe decir material contaminado de sitios estáticos, para así saber qué peligro se contiene. Se debe también disponer de una frecuencia de recolección adecuada a la cantidad de residuos que se generan. Hay que utilizar medios de transporte seguros y también deben estar habilitados. Se deben implementar medidas de seguridad como no arrastrar por el suelo los envases y las bolsas, asegurar el cierre completo de los contenedores con las bolsas. También se deben mantener las bolsas alejadas del cuerpo y no se debe traspasar residuos de un envase a otro. Y también se debe utilizar guantes para la protección de los individuos. Tratamiento discreto. Los residuos citotóxicos pueden ser eliminados mediante un proceso de neutralización química o mediante incineración, siendo este último el más utilizado.
La incineración se realiza en hornos especiales preparados para este fin, que este debe garantizar una temperatura de combustión entre 1000 y 1200 grados centígrados. Los hornos deberán disponer de un sistema de tratamiento de gases, que serían los filtros de alta seguridad EPA, que limiten las emisiones a la atmósfera. La empresa debe estar autorizada de tratamientos para residuos y en general no se aconseja la neutralización, ya que este complica el proceso de eliminación, dado que se debe realizar de acuerdo a las particularidades de cada fármaco, a las características de cada fármaco. Si finalmente se utiliza este sistema, sería necesario comprobar la inocuidad de los productos resultantes antes de ser tratados como unos residuos cualquiera o residuos urbanos. En cuanto a la ropa interior y de cama con estos residuos, pues la ropa de cama y la de los pacientes que haya recibido medicación citotóxica en los últimos 7 días y que esté contaminada con orina, con heces, con vómitos, esputos, etc., estas deben ser consideradas material contaminado y por lo tanto se debe recibir un tratamiento diferente al que se recibe a cualquier otro momento o a los convencionales. Se deberá colocar dentro de una bolsa rotulada y se procede a un prelavado o una inmersión en un neutralizante, por ejemplo hipoclorito de sodio, realizando posteriormente un lavado habitual. Todo el personal en contacto con esta lencería debe llevar guantes de látex y también debe llevar una bata. Para la educación en los pacientes o a los familiares con manejo de estos residuos, se debe orientar que durante el cuidado de los pacientes tratados con quimioterapia es necesario presentar especial atención al manejo de las excretas del paciente. Se deberá informar a los pacientes a los familiares de los pacientes que las excretas pueden suponer un riesgo alto de exposición a citotóxicos para personas encargadas de su cuidado. Se debe entender este punto. En caso de que los pacientes con incontinencia, los familiares deben utilizar guantes de látex y bata para la recolección de sus excretas. Cuando los pacientes utilizan el baño para bien sea defecar u orinar, es conveniente tapar el inodoro y accionar el botón 2 o 3 veces para así tener seguridad de que este sea bien limpiado de buena manera. La extravasación podemos definirla como el paso o escape hacia los tejidos normalmente de sangre o suero cuando se rompe la vena en la que está introducido un catéter venoso. En función de su efecto tejido subcutáneo, los fármacos antineoplásicos se clasifican en poco irritantes que producen irritación local, quemazón o inflamación, y vesicantes que producen ulceraciones locales y o necrosis tisular. Para prevenir la extravasación se deben tomar en cuenta las siguientes precauciones. Número 1. Utilizar una vía venosa central en pacientes politratados con venas difíciles o más de 6 ciclos o perfusión continua durante más de 24 horas. Número 2. Advertir al enfermo de que cualquier dolor o sensación de quemazón en la zona de inyección debe ser comunicado de inmediato a la enfermera. Número 3. Comprobar que la vía esté en perfecto estado antes de administrar el citostático, administrando al menos 15 ml de suero fisiológico. Número 4. En caso de tener que administrar varios citostáticos, el vesicante se inyectará en último lugar.
La vía deberá lavarse con 10 o 20 ml de suero fisiológico después de la administración de cada citostático y antes del siguiente. Número 5. Comprobar regularmente que no haya extravasación. Número 6. Lavar posteriormente el sistema y la vena con 10 o 20 ml de suero fisiológico. Sin embargo, si se produce una extravasación, se deben seguir los siguientes pasos. Número 1. Detener inmediatamente la administración sin retirar la aguja e inmovilizar la extremidad. Número 2. Extraer de 3 a 5 ml de sangre para eliminar parte del fármaco extravasado. Número 3. Si se produce una ampolla subcutánea, extraer el líquido con una jeringa y aguja de insulina. Número 4. Aplicar medidas generales. Infiltrar de 5 a 100 miligramos de hidrocortisona y o aplicar hidrocortisona al 1% o el antídoto específico según el citostático implicado. 5. Retirar la vía de administración y elevar durante 48 horas la extremidad donde se ha producido la extravasación a nivel superior al corazón para mejorar el retorno venoso. Número 6. Nunca aplicar presión ni vendaje sobre la zona afectada. Y número 7. Avisar al médico responsable.